Y si te dijese que todo lo que creías saber sobre la ruptura de los Beatles era solo la mitad de la historia, durante décadas se señaló a Yoko Ono, se especuló sobre tensiones creativas y se habló de egos desbordados, pero solo ahora, a sus 84 años, Ringo Starr ha roto el silencio con una confesión que lo cambia todo, desde sus días como el simpático baterista que conquistó América hasta su lucha secreta contra el alcoholismo. Su historia es mucho más profunda y dolorosa de lo que jamás imaginamos. En esta reveladora mirada al pasado, Ringo no solo confirma lo que muchos sospechaban sobre Yoko, sino que expone los conflictos, traiciones y heridas emocionales que marcaron el fin de la banda más grande de todos los tiempos. La historia de Ringo comienza en Liverpool. Su nombre real es Richard Starkey, nacido el 7 de julio de 1940 en un barrio humilde llamado Dingle. Provenía de una familia que valoraba la música y el baile. Aunque su infancia prometía ser alegre, la realidad fue muy distinta. Sus padres, Richard Starkey Sr. y Elsie Cliff, llevaban una vida animada, llena de música swing y salones de baile. Pero todo cambió con su nacimiento. Elsie se volvió más sobreprotectora, mientras su padre se distanciaba cada vez más hasta pasar más tiempo en bares que en casa. La relación terminó en divorcio en 1944, cuando Ringo tenía solo 4 años. Desde entonces su vida estuvo marcada por dificultades constantes. A los 6 años, una operación de apéndice que debería haber sido de rutina se complicó gravemente, llevándolo a una infección severa. Pasó casi un año hospitalizado, separado de su familia y quedando muy atrás en sus estudios. Al volver a casa se sentía fuera de lugar, con problemas en la escuela y una creciente inseguridad. Fue precisamente durante esa larga estadía en el hospital donde Ringo encontró su primera conexión con la música. Golpeaba lo que tuviera a mano, descubriendo así su pasión por el ritmo. Las enfermeras y médicos fomentaban la participación de los niños en actividades musicales, y Ringo aprovechó la oportunidad utilizando cualquier objeto para crear percusión. Ese pequeño destello de interés se convertiría con el tiempo en una obsesión de por vida. En 1953, otra enfermedad, tuberculosis, lo obligó a internarse nuevamente. Esta vez durante 2 años. Allí volvió a encontrar refugio en la música, enfocándose completamente en la batería, ya que otros instrumentos no le interesaban. Aunque su camino fue difícil, la fortaleza que desarrolló durante esos años se convirtió en una parte esencial del hombre que más adelante conquistaría el mundo con los Beatles. Cuando regresó a casa ya no tenía interés en retomar los estudios, prefería pasar el tiempo tocando ritmos con latas de galletas y palos. Su madre se volvió a casar y su padrastro Harry Graves se convirtió en una figura estable en su vida, introduciéndolo a la música de las big bands y enseñándole valores de amabilidad que contrastaban con el entorno áspero que lo rodeaba. La zona donde vivía estaba marcada por la pobreza y la delincuencia. Era un lugar donde se vivía con la cabeza baja, tratando simplemente de salir adelante. Aún así, su amor por la música no hizo más que fortalecerse. Finalmente consiguió una plaza como aprendiz de maquinista, pero lo que realmente captó su atención no fueron las máquinas, sino la efervescente escena musical que comenzaba a surgir a su alrededor. Fue en esos momentos, aparentemente simples, donde el destino de Ringo comenzó a trazarse, de aquel niño enfermizo que golpeaba muebles en un hospital a un joven descubriendo la música skiffle y forjando amistades clave para su futuro. La vida de Ringo estuvo llena de obstáculos que lo prepararon para algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Nadie habría sospechado que aquel chico de los barrios duros de Liverpool algún día cambiaría el mundo, golpe a golpe. Pero, ¿cómo influyeron realmente todas estas dificultades en el hombre que más tarde se convertiría en el baterista de los Beatles? Durante los descansos en la fábrica donde trabajaba, Ringo y su amigo Roy Trafford solían escabullirse a un pequeño club llamado The Cellar para entregarse a lo que más les gustaba, la música. Trafford tocaba su guitarra mientras Ringo improvisaba con lo que tuviera a mano. Una caja, una lata de galletas o incluso el respaldo de una silla para marcar el ritmo. Su banda improvisada atrajo pronto a otro vecino y compañero de trabajo, el guitarrista Eddie Miles. Juntos formaron lo que llamaron la banda de Eddie Miles. Más adelante, inspirados por un conocido lugar de Liverpool, renombraron el grupo como Eddie Clayton and the Clayton Squares. Pero todo cambió realmente un 25 de diciembre de 1957, cuando su padrastro Harry Graves le regaló su primera batería. Su nueva habilidad elevó el nivel de las actuaciones del grupo, lo que les consiguió más presentaciones por todo Liverpool. Sin embargo, la popularidad del skiffle
empezó a disminuir con la llegada del rock and roll estadounidense al Reino Unido. En noviembre de 1959, Ringo tomó una decisión clave. Se unió a los Texans de Old Caldwell, una banda que buscaba dejar atrás el skiffle y adentrarse de lleno en el rock. El grupo probó varios nombres, como The Raging Texas y Jet Storm and the Raging Texas, antes de establecerse como Rory Storm and the Hurricanes. Fue por esa época que Richard Starkey adoptó oficialmente el nombre de Ringo Starr, inspirado en los anillos que usaba y buscando un nombre artístico con un toque del oeste americano. Sus solos, conocidos como Star Time, se volvieron una parte característica del show de los Hurricanes. A principios de 1960, la banda ya se había posicionado como una de las más destacadas de Liverpool. El gran salto llegó en mayo de ese año, cuando les ofrecieron una residencia de 3 meses en un centro vacacional de Butlins, en Gales. La residencia en Butlins abrió nuevas puertas, incluyendo una gira para tocar en bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Francia. A pesar de la emoción inicial, Ringo más tarde confesó que el ambiente no era tan agradable como esperaba, debido a las tensiones entre británicos y franceses. Los Hurricanes estaban en su mejor momento, al punto que inicialmente rechazaron una oferta para tocar en Hamburgo, Alemania, prefiriendo cumplir su contrato con Butlins. Sin embargo, acabaron aceptando, lo que llevaría a un encuentro crucial. El 1 de octubre de 1960, Rory Storm and the Hurricanes compartieron cartel con los Beatles en el club Kaiser Keller de Hamburgo. En ese entonces, los Hurricanes eran los estelares, mientras que los Beatles apenas eran conocidos y abrían el show. Durante este periodo, Ringo conoció por primera vez a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. El 15 de octubre de 1960, tocó con ellos por primera vez en una grabación del tema Summertime junto al cantante Lou Walters. Su manera de tocar dejó huella. No solo se subía ocasionalmente al escenario con los Beatles durante su estancia en Hamburgo, sino que también llamó la atención del músico Tony Sheridan, quien quedó tan impresionado con su estilo que intentó convencerlo de dejar los Hurricanes para unirse a su grupo. Nadie lo sabía en ese momento, pero el camino de Ringo Starr con los Beatles había comenzado y el ritmo de la historia estaba por cambiar para siempre. En enero de 1962, Ringo tomó una decisión trascendental: dejar a Rory Storm and the Hurricanes, el grupo que le había dado reconocimiento, pero que ya no le ofrecía crecimiento. Tras una breve colaboración con Tony Sheridan en Hamburgo, Ringo regresó a los Hurricanes para su última temporada en Butlins, pero el 14 de agosto todo cambió. Recibió una llamada de John Lennon, quien le pidió unirse a los Beatles. 2 días después, el manager Brian Epstein le comunicó al entonces baterista Pete Best que el grupo había decidido reemplazarlo por Ringo. Según se cuenta, el productor George Martin no estaba satisfecho con el estilo de Best y los demás sentían que no encajaba del todo. Su primer concierto oficial con los Beatles fue el 18 de agosto de 1962 en un baile en Port Sunlight, pero no todo fue fácil. Al día siguiente, en el legendario Cavern Club, los fans más leales de Best protestaron furiosamente. Gritaban "Pete por siempre, Ringo jamás". A pesar de este comienzo accidentado, el destino ya estaba sellado. Ringo era parte de los Beatles. El 4 de septiembre de 1962 participó en su primera sesión de grabación con la banda, pero el productor George Martin aún dudaba de sus habilidades y para la siguiente sesión, el 11 de septiembre, trajo a un baterista de estudio, Andy White, para grabar el sencillo Love Me Do. Ringo fue literalmente sustituido, lo que le hizo temer lo peor. "Pensé que era el final, que me estaban haciendo lo mismo que a Pete Best", confesó Ringo más tarde. Sin embargo, Martin aclaró que solo se trataba de una medida de precaución. Para noviembre de 1962, los fans ya lo habían aceptado completamente. Incluso algunos pedían que cantara en los shows. La confianza dentro del grupo alcanzó nuevos niveles. Ringo no era solo el baterista de los Beatles, se había convertido en una figura querida por derecho propio. Su personalidad alegre conquistó al público británico y su energía contagiosa brillaba en cada una de sus actuaciones más icónicas. Para 1963, la Beatlemanía ya se había apoderado de todo el Reino Unido. El segundo sencillo del grupo, Please Please Me, escalaba rápidamente en las listas. Mientras la fama del grupo crecía, Ringo también disfrutaba su momento en el centro de atención, entregándose al ritmo frenético de la vida nocturna. Recordaba con humor: "Viví en clubes nocturnos durante 3 años. Fue una fiesta
lista interminable. En febrero de 1964, cuando los Beatles cruzaron el Atlántico para presentarse en The Ed Sullivan Show, Ringo brilló con luz propia. 73 millones de personas vieron la emisión. Su fama siguió creciendo, sobre todo durante los conciertos, donde tenía un momento especial apodado Star Time, cuando John Lennon colocaba un micrófono frente a su batería, desatando los gritos del público. A pesar del éxito arrollador, en 1964 empezaron a surgir tensiones. Mientras se preparaban para una gira mundial, Ringo cayó gravemente enfermo con amigdalitis y faringitis, lo que lo obligó a perderse 5 conciertos. Temía que lo reemplazaran definitivamente cuando el baterista de estudio Jimmy Nicole ocupó su lugar temporalmente. Por suerte se reincorporó en Melbourne. No obstante, el peso de la Beatlemanía comenzaba a notarse. Antes de un concierto en Montreal, Ringo recibió una amenaza de muerte, lo que lo llevó a colocar sus platillos en posición vertical como medida de protección. En medio de todo ese caos, los Beatles lanzaron Revolver en 1966, que incluía Yellow Submarine, el primer sencillo número 1 en el Reino Unido, cantado por Ringo. A finales de ese año decidieron poner fin a las giras. Ringo recordó: "Lo dejamos en el momento justo. 4 años de Beatlemanía eran suficientes para cualquiera". Se mudó a una mansión, Sonny Heights, y se centró en su batería para el histórico álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Aunque fue un éxito, Ringo confesó que a veces se sentía poco más que un músico contratado, mientras Lennon y McCartney tomaban más control creativo. Las tensiones internas seguían creciendo. En 1968, durante la grabación del álbum Blanco, Ringo abandonó temporalmente el grupo, frustrado por la actitud dominante de McCartney y el ambiente tenso entre Lennon y Harrison. Se refugió en Cerdeña, donde encontró inspiración para escribir Octopus Garden. Al volver 2 semanas después, Harrison lo recibió con los brazos abiertos, cubriendo su batería con flores como gesto de reconciliación. Sin embargo, las grietas ya eran evidentes. Durante las problemáticas sesiones de Let It Be en 1969, el final del grupo era inminente. El 20 de agosto de ese año, los Beatles grabaron juntos por última vez en los estudios Abbey Road. Solo unas semanas más tarde, Lennon anunció en privado su salida del grupo y el 10 de abril de 1970, McCartney hizo pública la disolución. Los Beatles habían terminado, pero ¿qué sería de Ringo Starr tras la ruptura de la banda más influyente de todos los tiempos? Tras la disolución de los Beatles, Ringo Starr dejó atrás su lugar detrás de la batería para construir una carrera solista destacada, demostrando que era mucho más que el baterista de los Beatles. En 1973, su álbum fue un éxito rotundo, entrando en el top 10 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Fue una hazaña importante que probó que podía sostener una carrera más allá de la sombra de los Beatles. El disco incluyó aportes de sus antiguos compañeros de banda, lo que sirvió de puente entre su pasado y su nueva etapa musical. Pero el talento de Ringo no se limitó a la música. Se convirtió en una figura reconocida en la televisión, participando en documentales e incluso conduciendo programas. Uno de sus papeles más queridos fue el de narrador de las 2 primeras temporadas de la serie infantil Thomas y sus amigos, donde su voz cálida y distintiva se volvió icónica para toda una nueva generación. Pero lo que todos queremos saber, hoy a sus 84 años, Ringo vuelve a estar en los titulares, esta vez con una confesión impactante que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la ruptura de los Beatles. Después de décadas de silencio, Ringo ha revelado que Yoko Ono tuvo un papel mucho más determinante en la disolución del grupo de lo que se había reconocido hasta ahora. Según él, la influencia de Yoko sobre John Lennon no fue solo personal, sino que afectó profundamente la dinámica del grupo. Su constante presencia en el estudio y su participación directa en las decisiones creativas de Lennon generaron un ambiente cada vez más tenso y divisivo, empujando las ya deterioradas relaciones entre los miembros del grupo hacia un punto de quiebre. Ringo recuerda con claridad las sesiones de grabación del White Album como un momento clave en el deterioro de la unidad entre los Beatles. La constante e inquebrantable presencia de Yoko junto a Lennon generó una creciente frustración en Paul McCartney, George Harrison y el propio Ringo. Lo que alguna vez fue un grupo unido y colaborativo comenzó a fragmentarse, con John y Yoko por un lado y el resto de la banda sintiéndose cada vez más desplazados. Ringo describió el ambiente como tóxico, donde los desacuerdos artísticos se transformaban en conflictos personales y el resentimiento hervía justo bajo la superficie. La confianza y la camaradería que habían impulsado su éxito creativo se estaban desmoronando y la influencia de Yoko parecía ser el punto de quiebre. Las reflexiones
reflexiones sinceras de Ringo también ponen en evidencia el costo personal que estas tensiones tuvieron sobre él. A medida que la banda se fracturaba, Ringo comenzó a sentirse marginado y poco valorado, lo que llevó a abandonar temporalmente el grupo durante las sesiones del White Album, en un gesto que fue tanto simbólico como emocional. La presión se volvió insoportable y su salida fue una clara señal del profundo malestar que afectaba a los Beatles. Aunque Lennon logró convencerlo de volver, las grietas en la unidad del grupo ya eran demasiado profundas para repararse por completo. Quizá lo más desgarrador de esta confesión sea el reconocimiento del impacto emocional que tuvo este periodo en Ringo. Ver cómo las amistades cercanas que tanto valoraba se desmoronaban frente a sus ojos fue devastador. Lo que antes era una química legendaria entre cuatro amigos inseparables se transformó en una lucha interna impulsada en parte por la influencia de Yoko sobre John. A medida que cada miembro comenzaba a perseguir sus propios intereses, los Beatles pasaron de ser una banda icónica a una colección de individuos desconectados. Pero las revelaciones de Ringo van más allá del papel de Yoko en la disolución del grupo. También reflexiona sobre sus propias batallas personales durante ese turbulento periodo, en especial su lucha contra el alcoholismo, que corría en paralelo con la desintegración de los Beatles. Sus desafíos personales, sumados a la presión de la fama y el colapso del grupo, crearon un torbellino de caos en su vida. Sin embargo, Ringo logró encontrar el camino hacia la sobriedad, demostrando una notable fortaleza y resiliencia ante la adversidad. La confesión de Ringo aporta una nueva y profundamente personal perspectiva a la historia de la ruptura de los Beatles. El rol de Yoko Ono durante mucho tiempo fue objeto de especulación. Queda ahora confirmado como un factor significativo en el colapso del grupo, pero el relato de Ringo también destaca las cicatrices emocionales que dejó este periodo. Para él no fue solo el final de una banda, fue el fin de una hermandad. Sus recuerdos de los últimos años de los Beatles están llenos de dolor y nostalgia, mientras reflexiona sobre todo lo que se perdió, tanto en lo musical como en lo personal. A medida que Ringo revela su versión de los hechos, surge la pregunta: ¿saldrá otro Beatle a compartir su propia perspectiva? ¿Podrían las entrevistas basadas de Paul McCartney o incluso de George Harrison ofrecer más claridad sobre las tensiones internas del grupo? Con tantas historias aún por contar en torno a la ruptura de los Beatles, quizás el cuadro completo todavía esté lejos de revelarse.